La Voz de América presenta. Arizona se convierte en epicentro de la campaña presidencial en Estados Unidos. El aborto y la crisis fronteriza atizan el debate. La Casa Blanca confirma que se reunió en secreto con el gobierno de Maduro. Les contamos por qué. Cámara de Representantes vota a favor de reautorizar un programa de espionaje clave para mantener la seguridad nacional según sus defensores. Y un histórico juicio penal contra el expresidente Donald Trump comenzará el lunes. ¿Cómo se prepara Nueva York? Bienvenidos, esto es El Mundo al Día, los saluda Yasmín López. Iniciamos hablando del protagonismo que está recibiendo el estado de Arizona de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Y es que la reciente decisión de la Corte Suprema Estatal sobre el aborto y también las nuevas medidas contra migrantes irregulares ha encendido el debate político. Paula Díaz, gracias por acompañarnos. Explícanos por qué estos temas están generando tanto interés. Yasmín, Arizona es uno de los 5 estados que determinarán quién será el presidente de Estados Unidos. Y esta decisión de la Corte Suprema lo convierte en el estado con las leyes más estrictas contra el aborto. Además, es uno de los cruces fronterizos con más afluencia de migrantes. La Corte Suprema de Arizona emitió una decisión histórica al dar luz verde a la aplicación de una ley latente durante mucho tiempo que prohíbe casi todos los abortos. Y sus políticas sobre la interrupción del embarazo y sobre inmigración generan controversia en un estado que puede resultar decisivo para las elecciones presidenciales y del Senado de Estados Unidos en noviembre próximo. El expresidente Donald Trump considera que Arizona fue muy lejos. Sí, lo hicieron y eso se aclarará. Como usted sabe, se trata de los derechos del Estado. Eso se solucionará. Al ser cuestionado sobre la decisión en Arizona, el presidente Biden pidió ser reelecto. Elíjanme, estoy en el siglo XX, es el siglo XXI, no en aquel entonces. Entre tanto, en Arizona se vivió un caos en la legislatura y se escuchaban gritos luego de que los legisladores republicanos cerraron rápidamente la discusión sobre una propuesta para derogar la revivida ley estatal de 1864 que criminaliza el aborto durante todo el embarazo a menos que la vida de la mujer esté en riesgo. Estamos en un momento real ahora mismo. Tenemos los ojos del mundo observando el estado de Arizona. Sabemos que la decisión de la Corte Suprema de ayer es extrema y sabemos que si la prohibición del aborto de 1864 sigue siendo la ley en Arizona, la gente va a morir. Los republicanos dijeron que necesitan más tiempo para tomar una decisión. Desde el Pleno se grita vergüenza, simplemente porque no queremos derogar la ley anterior a Roe sin tener primero una conversación al respecto. La ley, que fue establecida antes de la creación del estado de Arizona, no establece excepciones por violación o incesto y permite abortos solo si la vida de la madre está en peligro. Bueno, y precisamente en estos momentos, la vicepresidenta Kamala Harris se encuentra en Tucson, Arizona, en un evento de campaña con líderes locales para hablar sobre su respaldo a los derechos reproductivos de la mujer, un tema decisivo en las elecciones de noviembre. Así es, Paula. Y Florida, un estado cuyo electorado hispano dio su apoyo mayoritario a Joe Biden en el 2020, también representa una pieza clave en las elecciones. José Pernalete nos explica. Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados, NALEO, por sus siglas en inglés, la población hispana de Florida habilitada para votar en noviembre es de aproximadamente 2 millones, es decir, 21% del padrón electoral en el estado, lo que denota la necesidad de incentivar a la comunidad según activistas demócratas. Los hispanos o personas de descendencia hispana continúan aumentando su porcentaje del electorado. En Florida hay más de 14 millones de electores, de los cuales un 37% está registrado como republicano y un 33% como demócrata. El trabajo para los activistas se centra en comunicar el poder de participación electoral de la población hispana. Nosotros, la mayoría de los latinos, vinimos a este país en busca de mejor vida, ¿verdad? ¿Qué significa mejor vida? Mejor vida generalmente significa buenas escuelas para nuestros hijos. Y esperemos que este año nuestra comunidad salga en masas
a elegir los nuevos líderes políticos. La Iniciativa Libre, una organización nacional de tendencia conservadora, prevé que la inflación provocará un descenso del apoyo que el presidente Joe Biden recibirá de los hispanos. Este año hay un descontento grande por el voto hispano hacia las políticas públicas del presidente y la administración de Joe Biden. Además de Florida, California y Texas, también registran un ascenso de los votantes hispanos, según el Centro de Investigaciones Pew. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en otras noticias, la Casa Blanca confirmó este viernes haberse reunido de forma secreta esta semana con funcionarios venezolanos. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo. ¿Qué detalles se conocen de esta reunión, Jacopo? Bueno, Yasmín, no tenemos aún muchos detalles porque la administración Biden fue muy hermética sobre el asunto. Al mismo tiempo, el objetivo de Estados Unidos es que Venezuela mantenga su compromiso en garantizar elecciones libres este año. En caso contrario, y mirando a las acciones del gobierno de Maduro, por ejemplo, impedir que candidatos de la oposición participaran en la carrera presidencial, la semana próxima Estados Unidos podría reactivar algunas sanciones económicas. Funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto este martes con miembros del gobierno venezolano de Nicolás Maduro en Ciudad de México para analizar las circunstancias en que se celebrarán las elecciones en julio. El encuentro, reportado inicialmente por la agencia Bloomberg, ocurrió días antes del 18 de abril, fecha en que Washington podría reactivar sanciones contra la industria petrolera del país, que han estado en pausa durante 6 meses. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó la reunión. El propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela. No tengo más detalles. Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios. Maduro ha estado poniendo a prueba los límites de un acuerdo con la oposición respaldado por Estados Unidos el año pasado para celebrar elecciones libres a cambio de una suspensión de algunas sanciones. Sin embargo, a los rivales de Maduro se les prohibió participar en la carrera presidencial del próximo julio. Y las consecuencias del cumplimiento o no de su acuerdo es lo que está por verse, pero eso depende de esas partes. Según expertos, si se reactivan las sanciones, Venezuela podría perder $2.000 millones en ingresos petroleros para finales de 2024, frente a aproximadamente 1.000 millones adicionales que ganó en estos 6 meses en ventas de petróleo. Para Rafael Quiroz, la vuelta de las sanciones sería muy dañina. Venezuela nunca ha estado preparada, ni está en estos momentos preparada para someterse a unas sanciones como las que viene imponiendo Estados Unidos. Durante meses, Estados Unidos ha instado a los vecinos de Venezuela a presionar a Maduro para que mantenga sus promesas. Este martes, mismo día de la reunión en México, Yasmín, el presidente colombiano Gustavo Petro voló a Caracas con el respaldo de Estados Unidos y se encontró con Maduro. La visita se produjo después de que Colombia tomara la inusual medida de criticar a Maduro por bloquear la participación de varios candidatos de la oposición en las elecciones del 28 de julio. Gracias, Jacopo Luzzi, informando desde la Casa Blanca. Bien, y el presidente Joe Biden anunció este viernes una nueva ronda de alivio estudiantil. Este perdón beneficiaría al menos a 23 millones de estadounidenses e incluyen cancelar hasta $20.000 de intereses acumulados. La decisión se da en medio de la campaña electoral, un momento clave en el que muchos votantes jóvenes aún evalúan a quién le darán su voto en noviembre. Tras una semana de duras negociaciones y pese a la oposición del ala conservadora, la Cámara de Representantes aprobó hoy una ley de espionaje. La legislación ha sido controversial. Para unos es crucial para mantener la seguridad nacional, pero los críticos dicen que supone una violación a las libertades civiles. Carolina Valladares nos cuenta. Con los deberes hechos, Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, partió este viernes rumbo a Florida para reunirse con Donald Trump. Tras de sí deja una semana turbulenta en la que logró aprobar a última hora y con cambios la controvertida ley de espionaje que había sido bloqueada el miércoles por sectores conservadores de su bancada y después de que Trump llamara a descartar la medida.
Johnson accedió a rebajar la vigencia de 5 a 2 años, tal como pedían los partidarios del expresidente Trump. Parece un compromiso razonable, dadas las divisiones que tenemos hoy sobre este tema. En la bancada opuesta a la demócrata, muchos votaron a favor, pero con resignación. No tiene sentido limitarnos a 2 años, pero si es la única manera de mantener la legislación, tendremos que apoyarlo. De esta forma, la nueva versión del proyecto es una reautorización de 2 años, lo que significa que si Trump ganara las elecciones, la legislación podría cambiarse bajo su mandato. Las autoridades estadounidenses han dicho que la ley es crucial para frustrar ataques terroristas, intrusiones cibernéticas y espionaje extranjero, y que también ha generado información que ha sido utilizada por Estados Unidos para realizar operaciones específicas. Pero los críticos consideran que la ley supone una violación a las libertades civiles. Horas antes impulsaron sin éxito una enmienda al apartado que permite al gobierno de Estados Unidos recopilar comunicaciones de no estadounidenses ubicados fuera del país sin contar con una orden judicial. No cambia nada para mí, a menos que realmente incluyas la parte de la orden judicial. De esta forma, la ley de espionaje sigue su curso en el Congreso, donde se espera llegue al Senado para su votación en los próximos días. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. El presidente de Argentina, Javier Milei, continúa este viernes su gira por Estados Unidos. Hoy visitó una planta de Tesla en Austin, Texas, donde lo recibió el multimillonario Elon Musk. Laura Sepúlveda nos da los pormenores. Con un fuerte apretón de manos, en una fotografía acompañada por el mensaje de libertad, el presidente argentino, Javier Milei, celebró su encuentro con Elon Musk, el magnate sudafricano que, según la revista Forbes, cuenta con un patrimonio avaluado en $195 mil millones. Por un emocionante e inspirador futuro. El encuentro del mandatario argentino hace parte de su tercera visita a Estados Unidos desde que se inició su mandato en diciembre de 2023, en busca de inversiones extranjeras para enfrentar la crisis económica que vive Argentina. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Pasamos a Nueva York, donde la defensa de Donald Trump agotó este viernes los esfuerzos para postergar el juicio penal que enfrenta el exmandatario. Así que este lunes comenzará la selección de los integrantes del jurado. Ángela González nos da lo último. Luego de un último intento fallido de su equipo defensor por retrasar el juicio penal de Donald Trump en Nueva York, este lunes comenzará la selección de los miembros del jurado que no tengan una opinión favorable ni desfavorable sobre el expresidente, una tarea que no será sencilla. Puede que lleve algún tiempo formar un jurado, pero podrán encontrar personas que puedan decir que podrán tomar una decisión de manera imparcial basándose únicamente en la evidencia que se presenta en el juicio. Trump se declaró no culpable de los 34 cargos por fraude fiscal que enfrenta, derivados de un registro en sus impuestos por encubrir el pago de $130,000 a la actriz de películas para adultos conocida como Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016. Luego lo presentó como un reembolso a su exabogado y ahora testigo Michael Cohen. La pena de prisión es posible. Ahora hay que entender que Donald Trump nunca ha sido condenado por un delito. Esto es relativamente menor, incluso considerando los otros delitos por los que ha sido acusado en otras jurisdicciones. Sería sorprendente ver una pena significativa o incluso de cárcel. Tras las advertencias del FBI de posibles ataques terroristas en territorio estadounidense y de la atención que recibió el juicio civil de Trump el pasado mes de noviembre, varias agencias, incluida la Policía de Nueva York, implementarán un operativo de seguridad para el traslado del exmandatario al Tribunal Estatal de Nueva York. En las afueras de la Torre Trump ya se ven los primeros indicios de preparación para este juicio que inicia el próximo lunes con cordones de seguridad y presencia de la policía. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Un sistema de fuertes tormentas continúa provocando inundaciones repentinas y tornados en varios estados de Estados Unidos. Millones de personas enfrentan amenazas por condiciones climáticas adversas. Este viernes por la mañana se registraron lluvias copiosas desde Indiana y Ohio hasta Pensilvania, Virginia Occidental y Maryland. La policía de Tallahassee tuvo que incluso rescatar a un grupo de personas que quedaron atrapadas en medio de las inundaciones mientras una feroz tormenta azotaba este jueves el estado de Florida. Quédese porque nosotros regresamos en instantes con el desarrollo de la sentencia contra el ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, acusado de espiar para Cuba.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, se declaró culpable tras ser acusado de actuar como agente de gobierno extranjero y participar en actividades clandestinas desde 1981. Anthony Belchi tiene lo último desde Miami. Un tribunal federal del sur de la Florida ha rechazado la admisión de culpabilidad del ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, que ha reconocido que estuvo espiando para Cuba durante 40 años. La juez Beth Bloom ha dicho que no acepta su culpabilidad porque no contempla la restitución para posibles víctimas, a pesar de que la Fiscalía señalaba que solo el gobierno fue el perjudicado por las acciones del ex diplomático. Sobre la mesa estarían los términos del acuerdo: 15 años de prisión y una multa de $500,000, pero aún la jueza no ha tomado una decisión. Tampoco se sabe si la va a tomar hoy. El hombre de 73 años fue señalado por las autoridades como agente de gobierno extranjero, también de participar en actividades clandestinas desde por lo menos 1981. En la investigación también se descubrió que había mantenido encuentros con agentes de la inteligencia cubanos y que había proporcionado información falsa a Washington. Horas antes, varios miembros del exilio cubano se han concentrado en este lugar para pedir la pena máxima para quienes, según ellos, cometió una traición contra el pueblo de Cuba. Estamos aquí exigiendo que se aplique la pena máxima para este tipo de delitos porque hay un exilio que sufre, hay víctimas de las delaciones de Rocha que continúan encarcelados en las mazmorras de la dictadura. Otra vez el mismo cuento de los espías y otra vez no sé quién es muy condescendiente con ese espía y los espías traicionan a América. Hoy traicionan a Cuba, pero mañana van a traicionar a América. En un principio Rocha había negado rotundamente las acusaciones, pero en febrero cambió su postura y admitió las acusaciones a las que ha tenido que hacer frente. Esta confesión podría ayudar a que el caso se resolviera de una manera bastante rápida. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa enfrenta una denuncia penal por traición a la patria. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa que la denuncia se produjo tras las declaraciones del exgobernante sobre la incursión en la Embajada de México hace una semana. Varias entrevistas brindadas por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, en las que cuestionó al actual mandatario y la decisión de haber ordenado la incursión a la Embajada de México en Quito, fueron la razón principal para que Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo, presentara a título personal una denuncia contra el exgobernante. Su argumento: los mensajes pudieron causar zozobra a los soldados y la población civil. Y nadie puede osar
mientras estemos en esta guerra interna, promover una guerra internacional. En el Ecuador hay que aprender a respetar la ley y hay que aprender a respetar a los ciudadanos. La acción es cuestionada por el movimiento Revolución Ciudadana, del que forma parte Correa. Su expresidente Francisco Hidalgo presentó en las últimas horas un habeas corpus con el que intenta la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue extraído de la sede diplomática por tener una orden de prisión. Traicioneros son los que violan la democracia, los que traicionan al pueblo y no cumplen su plan de gobierno, los que no velan por las grandes mayorías. Así que nosotros rechazamos rotundamente esta denuncia. Para el abogado penalista Nicolás Salas, esta causa tiene una connotación más política que judicial. Explicó que el delito de traición a la patria incluye penas de hasta 13 años de prisión. Yo en lo personal rechazo ese tipo de declaraciones, pero eso no quiere decir que en lo jurídico estemos frente a un delito. Mientras tanto, la reunión de la CELAC, convocada para este viernes inicialmente para tratar la crisis diplomática, quedó postergada para la próxima semana. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cuando volvamos, se extienden los incendios forestales en Guatemala y ahora amenazan una zona protegida. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque pour moi, le silence pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Los incendios forestales continúan amenazando la riqueza natural en Guatemala. Uno de ellos está muy cerca del biotopo de El Quetzal, un área protegida que alberga especies en peligro de extinción. Eugenia Sagastume nos explica. Más de 25 incendios siguen activos en Guatemala y la preocupación crece por la amenaza que estos representan para la flora y la fauna. La mayoría de siniestros se ubican en el departamento de Petén y están afectando la biosfera maya. Actualmente hay 21 incendios, unos muy cerca de sitios arqueológicos invaluables. Otro incendio se acerca al biotopo de El Quetzal, un área protegida que alberga al ave nacional, una especie en peligro de extinción. La preocupación es que en un momento dado la naturaleza tome una dirección no prevista y que pueda tocar, digamos, parte del territorio del biotopo. Básicamente estaríamos perdiendo con el hábitat natural del quetzal, porque sabemos que la condición básica para el quetzal es el bosque nuboso. Y si bien eso se mantiene es por la cobertura forestal que aún persiste.
El incendio se ubica a unos 300 metros del biotopo, que tiene una dimensión de 900 hectáreas. Este bosque en particular es un sitio de alimentación y anidamiento del quetzal, entonces es importante para su ciclo de vida y por lo tanto para su subsistencia como especie. Pese a que el organismo ejecutivo declaró estado de calamidad, el Congreso de la República rechazó la medida. En la temporada actual, más de 7.300 hectáreas han sido afectadas por los incendios, que según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, el 80% son provocados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Regresamos a Estados Unidos porque en Chicago la policía une esfuerzos junto a mecánicos con el propósito de reducir el número de robos de convertidores catalíticos en barrios latinos. Enrique García Fuentes nos reporta sobre esta alianza. En este taller mecánico en un barrio latino de Chicago, decenas de personas llegaron para registrar los convertidores catalíticos de sus vehículos como medida de prevención. El registro se hace gracias a una campaña del Departamento de Policía de esta ciudad. La campaña se implementa debido a que durante los últimos 4 años en Chicago fueron robados más de 17,000 convertidores catalíticos, la pieza del vehículo encargada de reducir los gases nocivos expulsados por el motor. Automovilistas como Carmen Álvarez han sido víctimas de este tipo de robo en más de una ocasión. Ya estoy cansada de los pillos, ¿verdad? Uno tiene... Explíqueme, ¿cansada de qué? De que me roben el catalítico en la segunda vez ya. A los catalizadores se les graba un número de serie aplicando una sustancia cáustica sobre una calcomanía metálica. El propósito es disuadir a los ladrones y en caso de robo, los catalizadores son difíciles de vender en el mercado negro. Si alguien se lo roba y podemos encontrar a esa persona y si tiene el serial number, sabemos que es propiedad de usted. El programa ayuda mucho a la gente de escasos recursos porque reemplazar esta parte puede ser costoso. Estaríamos hablando de más o menos de 700 hasta 1,400 dólares. Esta ciudad ocupa el segundo lugar entre las 10 ciudades más afectadas por el robo de convertidores catalíticos en todo el país. Por eso la implementación de este programa que vence el próximo 4 de mayo. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Hacemos una nueva pausa, pero usted no se mueva, regresamos con más. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com.
Nos vamos directo a las playas de Itaipú, en Brasil, donde varias tortugas verdes fueron capturadas para ser atendidas por un grupo de biólogos voluntarios. La iniciativa medioambiental, que inició en el 2010, busca no solo tratar a los animales con heridas, sino también aumentar la conciencia ambiental entre la comunidad pesquera local y el público que frecuenta estas playas. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Los espero el lunes en otra nueva emisión.